Síganme, hermanos, mientras les hablo del poder que se necesita cuando estamos transmitiendo el mensaje propiamente dicho. Si ha de haber un resultado divino de la palabra de Dios, es preciso que el Espíritu Santo la use. Del mismo modo que Dios iba ante los hijos de Israel cuando partió las aguas del Mar Rojo, y del mismo modo que los condujo a través del desierto por medio de la columna de nube y la de fuego, así también es preciso que la poderosa presencia del Señor acompañe su palabra si ha de haber bendición en ella. ¿Cómo pues hemos de obtener esa bendición inapreciable? Las grandes fuerzas naturales están en el mundo, y cuando los técnicos desean emplear dichas fuerzas, actúan de manera apropiada para ello. No pueden crear la fuerza por medio del mecanismo, pero pueden utilizarla y economizarla. Por ejemplo, la rueda y la polea no producen fuerza, pero al disminuir la fricción impiden que la fuerza se malgaste, y esto es cosa importante. También podemos ser aventajados usando ciertos métodos para reducir al mínimo la fricción con el presente siglo malo, con el cual inevitablemente entramos en contacto. Tu propia experiencia te enseñará lo prudente de hacer tal cosa. Mira fervientemente hacia aquel aislamiento de espíritu que te preservará de las tendencias perturbadoras y deprimentes de las cosas que se ven. Afortunadamente, hay otra clase de fricción que tiene un gran poder para desarrollar fuerzas latentes. Así como hay una forma de electricidad que se produce mediante la fricción, también podemos obtener fuerza entrando en contacto con Dios y por medio del efecto espiritual de la verdad, cuando ésta obra sobre un corazón bien dispuesto y obediente. Ser tocado por el dedo de Dios, o aunque solo sea entrar en contacto con el borde de la túnica del Maestro, es obtener una energía celestial, y si tenemos mucha, iremos cargados de fortaleza sagrada de un modo misterioso, pero muy palpable. Procura mucho tiempo con Dios en santo diálogo, dejando que te hable por medio de su palabra, mientras le hablas por medio de tus oraciones y alabanzas. En esto adquirirás fuerzas. El mayor generador de energías de que dispone el hombre es el calor. Supongo que no hay nada que produzca tanto poder para los usos humanos como el fuego. Y así, el elemento ardiente y consumidor del mundo espiritual es un gran factor en el desarrollo de la fuerza espiritual. Es preciso que seamos absolutamente fervientes y hemos de sentir la brasa de un celo que nos consuma, o de lo contrario, tendremos muy poca fuerza. Tenemos que disminuir. Es necesario que ardamos y hemos de ser luces que brillan. No podemos salvar nuestras vidas y salvar a los demás. Es preciso que haya una destrucción del yo para que los hombres sean salvos. En este punto se me aparecen muchas otras sugerencias, pero las dejo de lado para concentrarme en el único poder realmente suficiente, a saber, el Espíritu Santo, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Para que tengamos el Espíritu Santo con nosotros, es preciso que haya una adhesión muy íntima a la verdad de Dios, con claridad, audacia y fidelidad en la presentación de la misma. No se me ocurre ni soñar que sea suficiente tener un credo o algo que se dice ser una declaración de fe o algún otro tipo de confesión que no sé cómo mencionar, si no hay una creencia intensa en el corazón en cuanto a la verdad. Estos preciosos documentos son papeles mojados. Las declaraciones del tipo a que me refiero pueden compararse a banderas que pueden ser útiles cuando las llevan abanderados valientes, o pueden ser ornamentos chillones usados para fines secundarios. Cierto maestro daba en una ocasión clase de patriotismo y nacionalidad. Estando la bandera nacional colgada en la pared, preguntó a un niño: «Vamos a ver, muchacho, ¿cuál es esa bandera?» «Es la bandera inglesa, señor». «¿Y para qué sirve?» El sincero muchacho respondió: «Se usa para cubrir la suciedad de la pared. No necesito interpretarte la parábola». Que tal moderna historia eclesiástica te enseña la moraleja. Que no sea cierto de ninguno de ustedes profesar la ortodoxia como mera tapadera para el error secretamente defendido. No,
Amados hermanos, aténganse a la verdad, porque la verdad no les deja. A donde quiera que los lleve, síganla, bajando el valle o subiendo el monte. Síganla muy de cerca y teman tan solo el quedarse demasiado atrás. Cuando la carretera está fangosa, no teman nunca ser alcanzados por las salpicaduras de la verdad. La verdad de Dios es el mejor de los invitados. Sean hospitalarios con ella, como Abraham hizo con los ángeles. No reparen en sacrificios para apoyarla, pues deja una rica bendición sobre aquellos que se niegan a sí mismos por amor a ella. Pero no hospeden a ninguna de las invenciones de los hombres, pues les traicionarán, como Judas traicionó a Cristo con un beso. No desmayen ante las caricaturas de la verdad fabricadas por mentes maliciosas. Hoy día es norma entre los hombres tergiversar las doctrinas del Evangelio. ¿No recuerdan a cierto escritor de quien se dice que era capaz de tomar cualquier libro que hubiese leído, hacer lo que quisiera de él y luego dejarlo en ridículo? Recuerden el sistema romano de los tiempos de la persecución. Envolvían a los cristianos en pieles de oso y a continuación lanzaban a los perros sobre ellos para que los despedazaran. Moralmente nos tratan igual en cuanto defendemos una verdad poco popular. Recientemente me he visto envuelto en varias pieles. Lo único que puedo decir es que no eran mías. Las devuelvo a los que me habían metido en ellas. Si nuestras declaraciones de la verdad están presentadas imparcial y honradamente, y luego son objeto de argumentación, no hay nada que objetar. Pero cuando son tergiversadas y las retuercen para que digan lo que nunca nos propusimos que dijeran, entonces no nos cuidamos de replicar. Cuando esto les ocurra, no lo tengan por cosa peregrina. Tengan por seguro que debido a que no pueden vencer a la verdad misma, confeccionan una imagen de ella, la llenan de paja y la queman con euforia de niños. Que disfruten cuanto quieran con estos juegos. Hermanos, no creo que Dios ponga su sello sobre un ministerio que no tiene por objeto estar estrictamente de acuerdo con la mente del Espíritu. En la proporción en que un ministerio sea genuino, Dios puede bendecirlo, si las demás condiciones son las mismas. ¿Esperas que el Espíritu Santo ponga su sello en una mentira? ¿Quieres que bendiga lo que no ha revelado y que confirme con señales lo que no es verdad? Estoy cada vez más persuadido de que, si nos hemos propuesto tener a Dios con nosotros, es preciso que nos ciñamos a la verdad. Es una regla casi invariable que cuando los hombres se apartan de la verdad antigua, rara vez son eficaces en pescar almas. Podría apelar a todos los observadores para decidir si no es así. Si los hombres que fueron poderosos en otros caminos no llegan a ser estériles e infructuosos en cuanto a la salvación de los demás, cuando se convierten en hombres de dudas en vez de hombres de fe. Si preguntas cuál es el gusano que ha devorado la raíz de su capacidad de servicio, descubrirás que es la falta de fe en algún gran principio capital. Falta de fe que podrá no exhibirse en su ministerio público, pero que acecha en el interior envenenando sus pensamientos. Es preciso que estés con el Espíritu Santo si quieres tener el Espíritu Santo contigo. Ten una fe genuina en la palabra de Dios y en su poder para salvar. No subas al púlpito predicando la verdad y diciendo, espero que esto reportará algún bien. Si no crees confiadamente que no volverá vacía, sino que debe obrar el eterno propósito de Dios, no hables como si el Evangelio pudiera tener algo de poder o pudiera no tener ninguno. Dios nos envía a obrar milagros. Por lo tanto, di a los que están espiritualmente lisiados, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y los hombres se levantarán y andarán. Pero si dices, espero, amigo, que Jesucristo pueda hacerte levantar y andar, el Señor fruncirá el ceño al oír tus poco honrosas palabras. Le habrás rebajado, le habrás hecho descender al nivel de tu incredulidad, y no podrá hacer muchas maravillas por medio de ti. Habla audazmente, pues si hablas por medio del Espíritu Santo, no podrás hablar en vano.
¿Cuánto deseamos hacer experimentar a nuestros oyentes que creemos lo que decimos? Me han contado de una niña que le decía a su padre ministro que le había estado contando un cuento: «Papá, ¿eso es verdad o es predicación?». No me opongo a que sonrías al oír esta anécdota, pero da ganas de llorar cuando es posible que se sospeche que la predicación es una cosa irreal. La congregación oye nuestro testimonio y pregunta: ¿es un hecho o es lo que conviene decir? Si vieran cierta declaración en un periódico, la creerían, pero cuando la ven en un sermón, dicen: es una opinión piadosa. Esta sospecha nace de la falta de fidelidad en los ministros. Acabo de ver en la tienda de un vendedor de artículos de pesca un letrero que dice así: «Se necesitan 50 toneladas de huesos». Sí, me decía yo, sobre todo huesos fuertes. 50 toneladas. Podría mencionar un lugar donde podrían quedarse con todas y no les sobraría. En cuanto a nosotros, digamos: creí, por lo tanto hablé. Tengamos fe genuina en todo lo que Dios ha revelado. Ten fe no solamente en su verdad, sino en su poder. Fe en la absoluta certeza de que si es predicado, Dios producirá resultados gloriosos. Si nos ceñimos estrechamente a la verdad por medio de una fe tenaz, estamos en condiciones de que sea probable la bendición de Dios. Pero además, en la predicación ha de haber concentración del corazón en el negocio a que nos dedicamos. Nunca prosperaremos en nuestra sagrada vocación si la mitad de nuestras energías se desvía hacia algo más. El hombre que hace media docena de cosas a la vez suele fracasar en todas. No es de extrañar. No tenemos suficiente agua en nuestro riachuelo para impulsar más de un molino. Si dejamos que el agua mueva una rueda, esa rueda cumplirá su misión. Pero si dividimos el agua, no hará nada. El mensaje de Dios merece toda mi capacidad, y cuando lo transmito, debería estar allí todo mi ser. Ninguna parte del mismo debe extraviarse o dormirse. Algunos, cuando suben al púlpito, no están allí. Alguien me decía durante una conversación: «No sé lo que ocurre, pero me siento muy diferente cuando cierro la puerta del púlpito». Mi respuesta fue: «que quiten la puerta». No obstante, esto podría no producir el efecto deseado. Habría sido mejor que pudiera decirse de él, como de Noé: «Jehová le cerró la puerta». ¿No es cierto que algunos demuestran por el modo en que predican que su corazón no está allí? Han venido a predicar y dirán todo lo que tienen que decir, pero sus pensamientos más profundos y sus emociones más vivas brotarían mejor en un mitin político. No saben del todo lo que hacen cuando predican. Me recuerdan la leyenda de los 2 eruditos doctores de la región pantanosa que pensaron ir un día a cazar patos salvajes. Eran muy eruditos, pero no sabían gran cosa de empresas corrientes como esa. Llegaron a un lugar donde era necesario vadear el agua para llegar hasta donde estaban los patos, y el uno le dijo al otro: «No me he puesto las botas de agua». El otro replicó: «También yo he olvidado las mías». Pero no importa, ambos vadearon, pues eran deportistas de veras. Se aproximaron lo suficiente para disparar a los patos. Entonces susurró uno: «Ahora haga fuego». El otro replicó: «Olvidé traer la escopeta». «¿No ha traído usted la suya?». «No», dijo el otro, «no me acordé». Buenos deportistas. Sus profundos pensamientos les habían hecho poco prácticos. Las raíces del hebreo habían desplazado al sentido común. ¿No han visto nunca predicadores así? Están ausentes. Sus mentes se encuentran en los profundos abismos de la incredulidad crítica. El Espíritu Santo no va a bendecir hombres así. Una vez habló por medio de un asno, pero ese asno demostró su buen sentido no volviendo a hablar más. Conozco criaturas de especie similar que no son ni la mitad de prudentes que esa. Ahora bien, fíjense a dónde voy a parar. Espero presentarlo debidamente. Es evidente para todo el que piensa que si no estamos con todo nuestro ser en este trabajo, no podemos esperar bendición. Dios Espíritu Santo no obra por medio de unos hombros o un busto. Usa toda nuestra humanidad,
Fíjense en un comerciante de uno de los distritos humildes. Es el sábado por la noche y está fuera de la tienda. Se pasea arriba y abajo exclamando: ¡Compren! ¡Compren! Con vehemencia saluda a todos los transeúntes, ofrece sus artículos, parece estar en todas partes al mismo tiempo. Obliga a los hombres a entrar, apremia a todos a comprar. Así es como hemos de servir al Señor con toda diligencia si esperamos ser eficaces en nuestra sagrada vocación. Si queremos que el Señor nos acompañe en la transmisión de nuestro mensaje, es preciso que seamos genuinamente fervientes y llenos de un celo vivo. ¿No creen que muchos sermones son preparados hasta que se quedan sin jugo y que el celo ya no puede permanecer en frutas tan exprimidas? Los sermones estudiados durante días, anotados, leídos, releídos, corregidos y vueltos a corregir y enmendados, corren gran peligro de ser demasiado rígidos y secos. Nunca recogerán una cosecha si plantan patatas hervidas. Pueden llegar a hervir un sermón hasta que ya no le quede vida. En un discurso me gusta oír las notas silvestres de la naturaleza verdadera y la gracia pura. Estas notas tienen un encanto desconocido para el mensaje artificial y complicado. La música que oímos por la mañana en primavera contiene una lozanía que las aves prisioneras no pueden lograr. Está llena de arrobamiento y rebosante de variedad y sentimiento. Es un festín oír a un predicador local realmente bueno cuando cuenta su experiencia de cómo llegó a Cristo y relatarla a su propia manera, cordialmente y sin afectación. La naturaleza vence al arte. Un testimonio sencillo y cordial es semejante a las uvas recién recogidas de la viña. ¿Quién pondría a su lado un puñado de pasas? Predíquennos sermones y líbrennos de los ensayos. ¿No conocen todos al predicador refinado? Deberían escucharlo porque es inteligente. Deberían estar atentos a sus palabras, pues cada frase le ha costado horas de laboriosa composición. Pero a pesar de todo, el resultado es negativo y produce un molesto olor a aceite rancio. Sé muy bien lo que me digo cuando afirmo que algunos oradores necesitan cerrar el estudio y dedicarse a visitar a sus congregaciones. Un predicador muy bueno me decía en una ocasión: me siento desalentado, pues el otro domingo no me sentía nada bien y prediqué un sermón sin mucho estudio. De hecho, fue la clase de mensaje que daría si estuviera despierto en cama en la mitad de la noche y en mangas de camisa explicara el camino de la salvación. Pues mire, mi congregación vino a verme diciéndome: ¡qué deleitoso sermón! Nos hemos gozado de veras. Me sentí disgustado hacia ellos. Cuando les he dado un sermón de los que exigen toda una semana y quizá más para prepararlo, no han hecho caso de él. Pero este mensaje tan poco estudiado conquistó por completo sus corazones. Por mi parte le repliqué: si yo fuera usted, aceptaría su juicio y les daría otro sermón del mismo tipo. Si la vida del sermón se fortalece mediante la preparación, prepárense hasta donde puedan. Pero si el alma del mismo se evapora durante el proceso, ¿cuál es el bien producido por tan penosa labor? Es una especie de asesinato que han cometido con el sermón, secándolo hasta que muere. No creo que Dios Espíritu Santo tenga en gran estima lo clásico de su composición. No creo que el Señor se deleite en tu retórica, en tu poesía, o siquiera en aquella hermosa peroración del final del discurso, a la manera de la exhibición final de los antiguos jardines de Vauxhall, cuando una profusión de fuegos artificiales servía para terminar el festival. Ni siquiera tan magnífica apoteosis es usada por el Señor para obrar la salvación de los pecadores. Si en el sermón hay fuego, vida y verdad, el Espíritu de vida obrará por medio de él, pero solamente en tal caso. Sean fervorosos y no necesitarán ser elegantes. El Espíritu Santo nos ayudará en nuestro mensaje si hay en nosotros entera dependencia de él. Desde luego, todos ustedes aceptan esta verdad enseguida. Pero, ¿dependen enteramente del Espíritu Santo? ¿Pueden? ¿Se atreven a hacerlo? No apremiaría a nadie a salir al púlpito y hablar de lo primero que le pasara por la cabeza, con la pretensión de depender del Espíritu Santo. Pero aún así,
Hay métodos de preparación que denotan la absoluta ausencia de confianza en la ayuda del Espíritu Santo en el púlpito. No hay dificultades prácticas para reconciliar nuestros propios esfuerzos fervientes con la humilde dependencia de Dios. Pero es muy difícil hacer que parezca lógico cuando estamos tan solo discutiendo una teoría. Es la antigua dificultad de reconciliar la fe con las obras. Me contaban de un buen hombre que practicaba la oración familiar y encomendaba a toda su casa al cuidado de Dios durante las velas de la noche. Cuando los robos empezaron a ser numerosos en la vecindad, dijo a un amigo: «Después de haber pedido al Señor que proteja tu casa, ¿qué haces?». Su amigo le respondió que no hacía sino lo de costumbre. «Pues bien», dijo el primero, «nosotros hemos puesto aldabas arriba y abajo en todas las puertas, y además tenemos un cerrojo y una cadena. Además tenemos las mejores cerraduras patentadas en todas las ventanas». «Todo eso está muy bien», dijo su amigo. «¿No es ya suficiente?». «No», dijo él. «Cuando nos vamos a la cama, mi esposa y yo pasamos 2 aldabones en la puerta del dormitorio y cerramos la puerta con llave y cadena. También tengo una lanza y mi esposa un aparato eléctrico que toca una campana y da la alarma en el exterior». Su amigo sonrió y dijo: «¿Y a eso le llamas fe en Dios?». A lo que el buen hombre replicó: «La fe sin obras es muerta». «Sí», dijo el otro, «pero yo diría que la fe con tantas obras tiene que asfixiarse». En todas las cosas hay un término medio. Yo no oraría pidiendo al Señor que me cuide y al mismo tiempo dejaría la puerta delantera sin cerrar y la ventana abierta. Tampoco oraría pidiendo al Espíritu Santo, saliendo luego al púlpito sin haber pensado cuidadosamente en mi texto. Pero si hubiera preparado los pensamientos y las expresiones tan minuciosamente que nunca variase de la misma forma, pensaría que mi fe era, por no decir otra cosa, ahogada por tantas obras. Pueden tener la seguridad de que el Espíritu Santo no tiene mejor opinión de ellos, y ha de estar penosamente ofendido de que haya intrusos poco espirituales y poco santos en la sagrada función. Si somos capaces de mentir, si somos capaces de ser poco afables para con nuestras familias, si no pagamos las deudas, si destacamos por nuestra ligereza y somos poco dados a la devoción, ¿cómo podemos esperar bendición? Limpiémonos los que llevamos los vasos de Jehová. Como dije antes, Él no mira qué vaso es, si es de barro o de madera, pero ha de ser limpio. No es apto para uso del Señor si no está limpio. ¿Cuántos deseamos que Dios nos mantenga puros y luego nos tome en sus manos para sus propósitos? Asimismo, si hemos de ser revestidos del poder del Señor, es preciso que sintamos un intenso anhelo de la gloria de Dios y de la salvación de los hijos de los hombres. Aun cuando más éxito tenemos, hemos de anhelar tener más. Si Dios nos ha dado muchas almas, hemos de desear ardientemente 1000 veces más. El estar satisfecho con los resultados será el principio del fin del progreso. Ningún hombre es bueno cuando piensa que ya no puede mejorar. El que cree ser bastante santo no tiene santidad, y el que piensa ser suficientemente útil no tiene utilidad. El deseo de honrar a Dios aumenta a medida que creemos. A un pastor que sentado en un banco lloraba desconsoladamente, alguien le preguntó: «Querido pastor, ¿por qué llora usted?». «Pues no puedo decirlo», replicó. Pero cuando le apremiaron mucho, contestó: «Lloro porque no soy capaz de amar más a Cristo. Por eso sí que valía la pena llorar». ¿No es cierto? Aquel hombre era conocido en todas partes por su intenso amor al Maestro, y por lo tanto, lloraba porque no era capaz de amarle más. El ministro más santo es el que clama: «Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?». Los cristianos corrientes no suspiran así. El pecado solo llega a ser en extremo doloroso para los que son extremadamente puros. La herida del pecado, que para los espíritus más vastos sería menos que el pinchazo de un alfiler, a él le parece la herida de un puñal. Si sentimos gran amor por Jesús y gran compasión por los que perecen, no estaremos hinchados con los grandes éxitos,
sino que suspiraremos y clamaremos por los miles que no son convertidos. El amor por las almas influirá de muchas maneras en nuestro ministerio. Entre otras cosas, nos hará muy llanos en nuestro modo de hablar. Nos diremos, no debo usar esa palabra difícil, pues aquella pobre mujer que está en el pasillo no me entendería. No debo enfatizar tal dificultad recóndita, pues quizás aquella alma que está allí temblando se tambalee y no sienta alivio con mi explicación. El otro día oí una frase que me quedó grabada a causa de su primor, más que por la importancia de su significado. Un admirable teólogo observó: cuando el deber está personificado en un carácter concreto, se simplifica eminentemente. Todos entendemos esta expresión, pero no creo que la congregación a que iba dirigida tuviese algo más que una idea nebulosa de lo que significaba. Es más familiar si se expresa así: el ejemplo es mejor que el precepto. Es muy bonito construir frases altisonantes, pero no pasa de ser un entretenimiento. No sirve de nada a nuestros importantes fines. Algunos quisieran impresionarnos por la profundidad de sus pensamientos, cuando en realidad no hay sino mero amor a las palabras hermosas. Esconder cosas simples en frases oscuras es un juego, y no un servicio a Dios. Si amas mejor a los hombres, amarás menos las frases. ¿Cómo solía hablarles su madre cuando eran niños? No me lo digan. No serviría para el oído del público. Las cosas que solía decirles eran infantiles, y antes de eso, solo aptas para bebés. ¿Por qué hablaba ella así si era una mujer sensata? Porque te amaba. Hay una especie de tuteo que es el deleite del amor. El amor, cuando se dirige a los hombres, olvida la dignidad y los primores del lenguaje y solo piensa en transmitir el significado y en comunicar la bendición. Extender nuestro corazón directamente sobre otro corazón es mejor que adornarlo con la pintura y el barniz de brillante fraseología. Si amas mucho, eres la clase de persona que sabe qué hay que sentir por los hombres y cómo sentirlo. Algunos no tienen la menor idea de cómo debe tratarse a un corazón. Son como el inexperto en el mercado del pescado, que toca aquellos pescados que erizan sus espinas y perforan la mano del que los toca. La pescatera nunca se hace daño, pues sabe por dónde cogerlos. Hay una manera acertada de tratar a los hombres y a las mujeres, y este arte se adquiere a través del amor intenso. ¿Cómo aprenden las madres inglesas a criar a sus hijos? ¿Hay alguna academia que enseñe a ser madre? ¿Hemos fundado el gremio de la maternidad? No. El amor es el gran maestro y hace que la joven madre tenga un entendimiento rápido de cuál es el bien para su bebé. Llega a amar mucho a Cristo y mucho a las almas inmortales, y es maravilloso lo sabiamente que adaptarás tus enseñanzas a las necesidades de los que te rodean. Mencionaré algunas cosas más que son necesarias para el pleno desarrollo del poder que regenera a los pecadores y edifica a los santos. Hay que prestar mucha atención a lo que nos rodea. Hermanos, no crean que si el próximo día del Señor van a un lugar que nunca habían visitado, les será tan fácil predicar allí como en su iglesia, en medio de una congregación que los ama y ora por ustedes. ¿No has notado cuando vas a ciertas reuniones que son frías como heladeras? Y piensas, ¿cómo puedo predicar aquí? No sabes muy bien por qué, pero no eres feliz. No hay atmósfera de avivamiento, no hay rocío restaurador, no hay vientos celestiales. Como tu maestro, no podrás hacer nada a causa de la incredulidad que te rodea. Cuando empiezas a predicar es como hablar en el interior de una caldera de vapor. No hay corazones que respondan a tu corazón. Es un grupo soñoliento o bien una sociedad de críticos. Puedes verlo y palparlo. Cómo fijan los ojos encima de uno y cómo concentran sus gafas. Percibes lo que un campesino llamaba un estado de ánimo juzgamático. Tu fervoroso mensaje no encuentra la acogida de la buena voluntad. He tenido muchos éxitos en la pesca de almas predicando en diferentes partes de este país, pero nunca he pensado tener en ello algún mérito.
pues me da la impresión de que predico con gran ventaja. Las personas vienen con grandes deseos de oír y con intensas esperanzas de recibir bendición, y por eso cada palabra tiene el peso debido. Cuando una congregación no espera nada, suele no hallar nada, aún en el mejor de los predicadores. Pero cuando están dispuestos a hacer caso de lo que oigan, suelen recibir lo que venían a buscar. Si alguno va a pescar ranas, las atrapa. Si busca peces, los conseguirá. Si va a las aguas donde debe. Nuestro trabajo se ve sin duda muy afectado, para bien o para mal, por el estado de la congregación, de la iglesia y de los diáconos. Algunas iglesias están en tal estado que son capaces de frustrar cualquier ministerio. Un hermano ministro me contaba de una capilla congregacional donde no ha habido una reunión de oración desde hace 15 años. Y no me extrañó nada cuando añadió que la congregación casi había fenecido y el pastor iba a trasladarse. Ya era hora de que lo hiciese. ¿Qué bendición no llevará a otra parte? Pero es que, decía él, no puedo hablar mucho de estas cosas, pues en mi propia iglesia no puedo conseguir que las personas oren. La mayoría no se han acostumbrado a tomar parte públicamente en las oraciones, y parece imposible conseguirlo. ¿Qué haré? Bien, repliqué. Quizá les sea útil convocar a los oficiales de la iglesia el domingo por la mañana, antes del culto, y pedirles que oren por usted, como hacen por mí mis diáconos y ancianos. Los oficiales de mi iglesia saben cuán propenso soy a temblar, y cuando les pido que oren para que me sea dada fortaleza, lo hacen muy cariñosamente. ¿No creen que esto tiende a preparar a los hombres en el arte de la oración pública? Además, es probable que oigan mejor después que han orado por el predicador. ¿Cuánto deseamos rodearnos de un puñado de hombres cuyos corazones hayan sido tocados por el Señor? Si tenemos en torno nuestro a una congregación santa, seremos más capaces de predicar. No me hablen de púlpitos de mármol. En tales condiciones su púlpito será de oro. Un pueblo santo que vive lo que predicas constituye la mejor plataforma para un predicador de Cristo. Cristo subió al monte y enseñó a la multitud, y cuando ustedes tengan a su alrededor un grupo de gente santa, subirán, por así decirlo, al monte y hablarán con el pueblo desde una elevación adecuada. Necesitamos un pueblo santo, pero lástima que muy a menudo haya un Acán en el campamento. Este Acán suele estar más al abrigo que antes, porque las prendas y lingotes de plata babilónicos están en gran demanda. Y la fe débil opina que no puede prescindir de estos despojos. La política carnal susurra: ¿qué haremos con las deudas de la capilla si se va el diácono rico y con él su plata? Echaríamos de menos la respetabilidad de los espléndidos vestidos babilónicos de su esposa. Tenemos pocos ricos y tenemos que hacer un esfuerzo especial para conservarlos. Sí, así es como la maldición tiene permiso para minar nuestras iglesias y derrotar nuestros ministerios. Cuando esta peste infecte el aire, por más que prediquen, hasta perder la lengua, no ganarán almas. Un hombre puede tener más poder para el mal que 50 predicadores para el bien. Que el Señor les conceda un pueblo santo, un pueblo que ora, a quien Él pueda bendecir. Si queremos gran bendición, hemos de tener unión en la congregación. Dios Espíritu Santo no bendice a una colección de profesores en disputa. Los que siempre están contendiendo, no por la fe, sino por diferencias mezquinas y celos familiares, no es probable que aporten a la iglesia el espíritu de la paloma. La falta de unidad siempre implica falta de poder. Sé que algunas iglesias fallan en este sentido, pero ciertos ministros nunca tienen una congregación armoniosa porque cambian frecuentemente, y me temo que es porque ellos personalmente tampoco son muy afables. A menos que nosotros mismos estemos bien templados, no podemos esperar que la congregación esté en buena armonía. Como pastores, hemos de soportar muchas cosas, y cuando creemos haber soportado todo lo posible y que ya no podremos aguantar más cosas, hemos de empezar de nuevo y soportar lo mismo otra vez.
firmes en el amor que todo lo soporta, todo lo espera, hemos de resolver tranquilamente no considerarnos ofendidos. Y antes de mucho tiempo habrá armonía donde reinaba la discordia. Y entonces podemos esperar bendición. Hemos de suplicar a Dios que nuestra congregación pueda ser ferviente por completo en cuanto a la extensión de la verdad y la conversión de los pecadores. Cuán bienaventurado el ministro que está rodeado de hombres fervorosos y activos. Ya saben lo que puede hacer un hombre de corazón frío si les toma por su cuenta el domingo por la mañana y les enfría con la noticia de que la señora Ordóñez y toda su familia están ofendidos y sus asientos están vacíos. No has querido enterarte de cuál sea la queja de dicha persona antes de subir al púlpito, pero de nada te sirve. Otro amado hermano te dice con gran pesar, está tan abrumado que es una lástima que su voz no le falle por completo, que uno de los mejores colaboradores está muy ofendido porque no le has ido a ver el pasado viernes, cuando estabas a 200 kilómetros predicando para una iglesia que está en lucha. Tenías que haberle visitado a cualquier precio, te dice el hermano. Y cumple con su deber con el corazón tan fresco como un pepino. Aún puede ocurrir que cuando bajes del monte donde has estado con Dios y donde has predicado con el alma ardiendo, te encuentres con un baño frío, consistente en alguna observación vulgar, que te permita ver que algunos de tus oyentes no tienen simpatía por ti ni por tu tema. Esto es un gran impedimento, no solo para tu espíritu, sino para el Espíritu de Dios. Pues el santo observa todos estos ejemplos de conducta poco afable y menos espiritual. ¡Qué trabajo el nuestro! A menos que el Espíritu de Dios venga a santificar esta atmósfera, ¿cómo puede hacerse? Estoy seguro de que sientes la necesidad de tener un pueblo que ore de verdad. Ora mucho tú mismo, y esto será más eficaz que reprender a tu congregación porque no ora. Dales ejemplo, saca ríos de oración de la verdadera congregación de gracia, haciendo que oren cada vez que vienen a verte y orando tú con ellos cada vez que les visitas. Pídeles que oren contigo, no solo cuando están enfermos, sino cuando están sanos. Cuando alguno está en cama y no puede hacer mucho daño, oras por él. Cuando está en la calle y puede cometer toda clase de mal, no oras por él. ¿Es esto sabio y prudente? ¿Cuánto deseamos tener una congregación que ore? La legión que ora es la legión victoriosa. Una de nuestras necesidades más urgentes es la oración ferviente e inoportuna. Hermanos, además de la cooperación en el servicio, necesitamos que nuestros amigos vayan en busca de almas. Cada vez que un extraño viene a la congregación, alguien ha de hablarle. Cada vez que una persona muestra estar impresionada, ha de haber un hermano fervoroso que le ayude. Cuando quiera que un corazón esté turbado, conviene que una voz experimentada susurre palabras de consuelo. Si estas cosas fueran así, nuestro ministerio vería su esfuerzo cuadruplicado y el resultado sería también cuádruple. Ojalá que nuestras capillas sean almacenes de celo y fervor cooperativo, donde no solo un hombre, sino todos estén trabajando por Cristo.